Hola, en este video vamos a analizar las DDL en SQL Server. Básicamente las DDL son las sentencias que nos permiten a nosotros crear, alterar o eliminar objetos dentro de una base de datos. Entre las DDL tenemos la sentencia create, que básicamente pues, se utiliza para crear un objeto dentro de la base de datos. También tenemos la sentencia alter. Esta pues se utiliza para modificar pues un objeto que obviamente ya exista dentro de la base de datos. Y tenemos también la sentencia drop, que generalmente pues también se utiliza para eliminar cualquier objeto de la base de datos, pero esta eliminación es una eliminación completa, a no ser que se haga un rollback de algún backup que se haya hecho a la base de datos en donde estamos alterando los objetos. ¿Qué son los objetos? Básicamente los objetos son, por ejemplo, las tablas, las vistas, un trigger, una función, un índice, un procedimiento almacenado, incluso hasta pues una columna de una tabla. ¿Ya? Esto vamos a definir como objetos. ¿Dónde podemos aplicar los DLLs? Bueno, las ubicaciones o las sentencias donde podemos incorporar nuestras DDLs, por ejemplo, podría ser al momento de crear una base de datos, al momento de crear una tabla, una vista, un procedimiento, o eliminar una base de datos, o modificar un procedimiento. Básicamente, si ustedes se dan cuenta, pues estas tres sentencias las utilizamos para manipular objetos directamente a través de nuestra estructura de queries. Por ejemplo, ahora vamos a ver una estructura de cómo crear base de datos utilizando nuestra sentencia DDL de create. Anteriormente en uno de los videos vimos este query o este script de cómo crear una base de datos. Y aquí básicamente lo que estamos diciendo es que vamos a crear una base de datos llamada curso.dml y adicional le estamos agregando la colación, que esto ya lo vimos en videos anteriores. Si quieres volverlo a ver, pues por acá te voy a dejar el enlace para que vuelvas a tomar estas instrucciones. También podemos con la sentencia de create, podemos crear una tabla. Esta es una estructura muy básica de una tabla. Acá lo que estamos diciendo es que vamos a crear una tabla de nombre tbl-persona, la cual va a tener tres campos. El primer campo es código persona de tipo entero. Este es el tipo de dato. Ya puede ser de tipo texto, de tipo numérico, de tipo fecha, de tipo booleano, que obviamente se deben de respetar pues los nombres de los tipos de variable, por ejemplo int, varchar, envarchar, char, etc. Y continuando con la primera columna o el primer campo, también le estamos diciendo que va a ser un identity de uno por uno. ¿Qué significa? El identity le está diciendo que este campo no va a ser editable manualmente, sino que va a ser autoincremental. Le estamos diciendo que empiece desde el 1 y que incremente de 1 en 1. También le estamos indicando que no va a poder guardar un registro en donde el código persona sea nulo. Obviamente esto nunca va a pasar, pues por ser identity, en cuanto la tabla recibe un registro para ser insertado, automáticamente le asigna el número siguiente que toca. Luego tenemos un segundo campo que se llama nombre persona, que es de tipo varchar y su longitud es de 128 caracteres. O sea que se va a poder guardar hasta 128 letras, dígitos, números, lo que sea, dado que es un alfanumérico por ser varchar. Y le estamos diciendo que este campo sí puede ser nulo. O sea que cuando nosotros guardemos información, pues simplemente se queda nulo sin ningún dato. Luego le estamos asignando una llave primaria. Aquí a esto se le llama un constraint. Le estamos diciendo que agregue un constraint en donde el nombre va a ser pk-tbl persona-código persona. Este nombre obviamente puede ser el nombre que ustedes quieran. Yo aquí lo que hacemos es manejar un estándar en donde le decimos que es un primary key por el pk, el nombre de la tabla y el nombre del campo que va a ser la llave primaria. Luego continuamos con las sentencias de primary key cluster,
Esto es básicamente lo que estamos diciendo, es que mi constraint es una llave primaria. Y adicional le agregamos un parámetro en donde le decimos que el código persona me lo ordene de manera ascendente. ¿Ok? Entonces, esta es la estructura de cómo crear una tabla. Es obviamente una estructura bien básica, pero estamos utilizando el DDL create. Luego tenemos pues sentencias para modificar tablas. Aquí la modificación pues obviamente va a depender de qué realmente es lo que queramos, pero vamos a ver 3 ejemplos. Por ejemplo, tenemos acá nuestro alter table en donde le estamos diciendo modifique la tabla llamada tbl persona y modifique la columna llamada nombre persona a varchar 64 null. Vimos en el slide anterior que el nombre persona era un varchar de 128, si no estoy mal. Aquí lo que le estamos diciendo es que me modifique la tabla, pero realmente modifique la columna nombre persona y la convierta de 128 caracteres a 64 únicamente. Luego tenemos otro ejemplo en donde estamos igualmente modificando la tabla, pero la modificación lo que indica es una nueva columna, un nuevo campo. Modifique la tabla tbl persona, pero agregue un campo llamado teléfono, en donde su longitud es de 8 caracteres de tipo varchar y va a ser nulo. Luego tenemos otra modificación de la misma tabla y le estamos diciendo que haga una alteración a la tabla tbl persona en donde elimine la columna teléfono. Entonces, la sentencia principal es modificar la tabla, pero la subsentencia o la sentencia secundaria sobre esa tabla, en los 3 casos es que estamos modificando una columna, estamos agregando una columna o un campo y de último pues estamos eliminando un campo. Entonces aquí es como se manejan los alter. Obviamente vamos a ver otros tipos de alter cuando entremos al curso un poco intermedio entre avanzado, en donde vamos a poder modificar procedimientos almacenados y todo. Pero ahorita nos vamos a enfocar específicamente en la tabla. Luego tenemos la otra sentencia que es la de eliminar tablas o el famoso drop. El drop table, que es tbl persona. También vimos una sentencia de cómo eliminar base de datos, drop database, y el nombre de la base de datos. Entonces básicamente esto es lo que vamos a cubrir en este video. Ahorita vamos a pasar a la parte técnica para correr pues estos scripts que estamos viendo en esta sección de la teoría. Muy bien, ya vimos en la teoría los conceptos de los DDL en SQL. Entonces ahorita vamos a entrar a nuestro management de SQL y nos vamos a autenticar. Listo. Ya estando autenticados vamos a abrir una nueva ventana de query, ¿sí? En New Query. Y acá vamos a utilizar el primer script que vimos en la parte teórica, que es para crear la base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es escribir create database y vamos a ponerle curso DDL y vamos a agregarle la colación. Ok. Y listo. Ok, vamos a presionar F5 o bien le damos clic en ejecutar. Vamos a esperar un par de segundos o milisegundos y vemos que el comando se completó satisfactoriamente. Ok, vamos entonces a verificar si realmente mi base de datos fue creada. Para eso venimos al panel o al explorador de objetos. Vamos a desplegar la carpetita de bases de datos. Y ya nos aparece acá nuestra base de datos curso DDL. Si desplegamos acá vamos a ver la sección de las tablas, las vistas y otras configuraciones que tiene. Vamos a desplegar en tablas y obviamente no vamos a tener ninguna tabla creada.
Sí, pues porque la acabamos de crear la base de datos. Ahora vamos a crear nuestra primera tabla. Entonces aquí ya vimos una de las sentencias de create y lo utilizamos en conjunto con la creación de la base de datos. Ahora vamos a ver entonces el mismo create pero para una tabla. Entonces, yo voy a borrar esto, ¿sí? Porque no me gusta tenerlo ahí, o hagamos algo, lo voy a comentar, ¿sí? Para que no se nos vaya a escapar un dedazo por ahí y nos vaya a perjudicar, ¿ok? Entonces vamos a dar enters y primero, antes de crear la tabla, debemos de garantizar que la base de datos que tenemos seleccionada sea la que acabamos de crear. Para seleccionar esta base de datos, ya lo vimos en los videos anteriores, podemos hacerlo desde un script o bien dar clic sobre el drop down list acá y seleccionar la base de datos, darle clic, pero vamos a hacerlo utilizando el comando use y el nombre de la base de datos, ¿sí? Curso DDL, vamos a ejecutarlo, lo vamos a seleccionar, voy a presionar F5 y listo, el comando se completó satisfactoriamente y automáticamente en el dropdown tenemos ya curso DDL, o sea, ya nuestra base de datos está seleccionada para poderla utilizar. Voy a comentar estas líneas de código para no presionar por ahí F5 y otra vez que lo vuelva a ejecutar. Entonces vamos a escribir create table y vamos a ponerle a esta tabla tbl persona, ¿sí? En este caso pues vamos a agregarle más campos de los ejemplos que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, voy a agregarle código persona, este va a ser de tipo entero, perdón. Va a ser un identity que va a empezar del 1 y va a incrementar de 1 en 1. Y obviamente por ser un identity no puede ser nulo. Coma, voy a agregar un nuevo campo que sería nombre persona. Este va a ser de tipo varchar, de 128 espacios o caracteres, y esta la vamos a dejar null. Y un tercero que no va a ser un campo, sino que va a ser un constraint, ¿sí? O sea, un índice o vamos a definir la primary key. Entonces, para definirlo, vamos a escribir el elemento constraint. Le vamos a poner el nombre de la llave, que en este caso va a ser PK, que es primary key. Y vamos a escribir el nombre de la tabla tbl persona acompañado del campo que va a ser la llave primaria, que sería código persona. Escribimos la sentencia de primary key, que le está indicando que esa va a ser la llave primaria, y le vamos a decir que sea agrupada, clustered. Y obviamente pues nos hace falta agregar cuál es el campo. Pues aquí únicamente estamos definiendo la lógica, pero no hemos dicho cuál es el campo que va a ser la llave primaria. El campo obviamente va a ser código persona. Y adicional le vamos a agregar una nueva característica que es de ascendente, lo que significa que la tabla de manera automática siempre por medio de ese campo, esa columna, va a estar ordenado de esa forma. Ok, entonces ya tengo mi tabla creada acá y voy a ocultar esta ventanita que está acá, ¿sí? O sea, yo puedo seleccionar acá y bajar. O bien, si lo tengo acá en Windows, presionan Control R si no estoy mal y se oculta automáticamente la tablita. Control R. Ok, entonces voy a seleccionar mi fragmento de script y voy a presionar la opción de ejecutar. Y me dice pues que ya se ejecutó. Obviamente aquí no me aparece. Entonces lo que voy a hacer es que selecciono la sección de tablas y voy a presionar el refresh o presionar F5. Ojo, si presionan F5, asegúrense que tienen seleccionada la carpeta y no que estén aquí. Porque si están acá y presionan F5, o sea en la sección de queries, se ejecuta lo de los queries. En todo caso tienen que presionar la sección de tablas y yo voy a presionar el botón para estar más seguro de que sí es en esa sección. Ok, listo, ya tengo mi tabla acá. Si la despliego puedo ver mis columnas, código persona, nombre persona. Vamos a presionar control R para ocultar mi tabla de resultados y vemos que son las mismas. Y como
en esta sección, en el constraints, dijimos que el código persona iba a ser mi llave primaria. Aquí el SQL pues muestra la llavecita indicando que esa es mi llave primaria y adicional le agrega como que un sufijo o una característica que es el primary key. Adicional, también acá me muestra el nombre de mi llave primaria, que es pktbl persona código persona, que es exactamente lo que yo escribí al momento de nombrar mi constraint. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de una llave primaria. Adicional, cada vez que se le asigna una llave primaria a una tabla, el SQL automáticamente también crea un índice, ¿sí? Esto nos sirve pues de alguna forma para optimizar nuestras consultas o ordenar la base de datos o generar índices de búsqueda, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra sentencia DDL de create, pero acompañado con la creación de una tabla. Ahora vamos a comentar todo esto. Vamos a comentarlo acá, ¿sí? Pues para no tener ahí nada al aire. Ahora vamos a utilizar DDL, pero para los alter. En este caso, vamos a hacer una combinación de varias cosas. Vamos a hacer un alter table, pero vamos a modificar una columna, vamos a agregar una columna y vamos a eliminar una columna. Entonces, van a ver aquí que hay una combinación de los DDLs en una sola sentencia. Entonces, para modificar una tabla, primero tenemos que usar el encabezado, que sería alter table, y el nombre de la tabla, que en este caso sería tbl-persona. Esto me dice a mí que lo siguiente que voy a escribir va a alterar a esa tabla, ¿sí? Entonces, ese es como mi encabezado. Ahora, lo que voy a hacer es que voy a alterar la columna. ¿Y qué voy a alterar? Ok, si vemos acá, mi columna de nombre persona tiene una longitud de 128 caracteres. La voy a bajar a 64. Entonces, para modificar una columna, vamos a poner o a escribir alter column. En este caso, escribimos el nombre de la columna, que sería nombre persona. Y básicamente escribimos la misma estructura de la columna como se creó inicialmente. Solo que en este caso, en vez de ser de 128, va a ser un varchar de 64. Y le vamos a decir que sigue siendo nulo. ¿Ok? Vamos a seleccionar entonces y vamos a ejecutarlo. Listo, se ejecutó satisfactoriamente. Vamos a reducir esto un poco para que no me moleste cada vez que aparece. Ahora vamos a refrescar ya sea la tabla o en la carpeta de columnas. Vamos a actualizar. Y si se dan cuenta ya aparece la modificación que antes era 128, ahora es 64. Ok, esto es el DDL de alter para tablas y para columna. Listo. Creemos el siguiente script. Entonces sería, vamos a darle clic acá. Sería alter table igual la misma tabla tbl persona y vamos a agregar una columna. Vamos a escribir entonces add teléfono, va a ser de tipo varchar de su longitud de 8 y vamos a decirle que es null. ¿Sí? Entonces vamos nuevamente a seleccionar y a ejecutar y vamos a refrescar las columnas en mi panel de explorador de objetos. Vamos a actualizar y vemos que ya tengo una columna más llamada teléfono con una longitud de 8 y que es null. Ok, ahora hagamos igual, modificar la tabla, pero vamos a eliminar la columna que acabamos de agregar. Ok, entonces vamos igual, el encabezado de modificar la tabla, tbl persona, y vamos a decirle drop column teléfono. Seleccionamos, ejecutamos y ahora actualizamos columnas y ya no está la columna. Obviamente, este del drop hay que tener mucho cuidado porque obviamente si ustedes ya tienen información, pues les puede dar algún tipo de alertas. Ok, ahora vamos a ver una última que es la eliminación de la tabla y luego vemos también la eliminación de la base de datos.
Vamos a ver si tenemos permiso para la base de datos, pero hagamos la de la tabla. Para eliminar la tabla sería esta sentencia y el nombre de la tabla. Escribimos Go y vamos a ejecutar. Ok, si nos dejó eliminar la tabla, actualizamos entonces la sección de tablas en nuestro explorador de objetos y listo, ya no nos aparece la tabla. Ahora vamos a intentar eliminar la base de datos. Entonces, acá, para hacer comentarios en SQL se utilizan los dos guiones menores de su teclado numérico, que es el signo menos, ¿sí? Entonces, de esa forma, ustedes pueden comentar o bien pueden seleccionar todo el fragmento del código y en esta barra de tareas, que si no estoy mal se llama, déjenme ver, si no estoy mal creo que es, vamos a ver, es el SQL Editor, ¿sí? Vamos a habilitar la estándar. SQL Editor, le dan clic derecho acá y seleccionan SQL Editor para que les habilite esta. Entonces seleccionan precisamente este botón, ¿sí? Que es que va a comentar todas las líneas seleccionadas y las comenta. Listo. Ok, pasemos entonces a eliminar la base de datos. Y el nombre de la base de datos, que sería curso DDL. Esto es como los anuncios que dicen no lo intentes en casa, ¿va? No lo intentes en producción, porque pues no es agradable perder una base de datos completa. Ok, vamos a ejecutar y vemos que no tenemos permisos. Ah, bien. Miren, la teoría dice que obviamente ustedes, por ejemplo, cuando abren un archivo de Word, no pueden eliminarlo mientras el archivo está abierto, ¿sí? Entonces, lo que debemos de hacer es cambiar de base de datos, porque nosotros aquí estamos diciendo que la estamos usando. Aparte, aquí también la estamos usando, en este archivo se está usando. Entonces vamos a usar el use y vamos a decirle que ejecute la master, ¿sí? Quiero ejecutar este query desde la master. Ok, en teoría ahí me debería de dejar. ¿Ya? Ok. Ahora sí, intentemos eliminarla. Y veamos si tenemos acceso. Dice comando completado satisfactoriamente. Vamos a actualizar acá. Y en efecto, ya nuestra base de datos se murió. Sí, la hemos eliminado. Entonces, esto era lo que quería cubrir en este video. Pues espero que esto les sea de mucha utilidad. Igual, pues cualquier duda pueden comentar ahí en el video sin ningún problema en la sección de comentarios y nos seguimos viendo en los siguientes videos.